Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la jornada anual del Foro ASECAM de Sostenibilidad Ambiental. En primer lugar, pues me gustaría saludar a nuestro alcalde, Darío Moreno, que ya está conectado, a la directora general de Cambio Climático, Celsa Monrós, que también la tengo por ahí conectada, al presidente de la Mancomunidad de los Valles, Antonio San Francisco, que también lo tenemos, a nuestros ponentes, y a la moderadora que presentaremos más tarde y al presidente del foro ASECAM de Sostenibilidad Ambiental, Santiago Álvarez. Hace poco más de un año presentamos este foro en una jornada interna con los asociados de ASECAM. Esta jornada cumplió las expectativas y uno de los objetivos del foro, establecer actuaciones de comunicación con el objeto de generar entornos de debate, entornos de conocimiento científico-técnico y entornos de oportunidad en sostenibilidad ambiental. Hoy estamos seguros de que esta jornada cumplirá también este objetivo, además de acercar la sostenibilidad ambiental al territorio, a nuestras empresas, y es esencial que ellas sean partícipes, sea cual sea su tamaño. Si hoy conseguimos hacer reflexionar a las empresas asistentes sobre sostenibilidad ambiental y que tengan en cuenta la misma en su proceso de toma de decisiones, estaremos satisfechos con este logro y podremos seguir trabajando en esta transformación, que solo se puede producir desde la conciencia. Son muchos los foros en los que se habla de sostenibilidad ambiental y en muchas ocasiones las personas que no son expertas en la materia se abruman y se ven muy lejos de esta transformación. Pero nada más lejos de la realidad, ya estamos inmersos en esta transformación y cuanto más pronto nos alineemos, más éxito tendremos y más futuro tendrá nuestra empresa y nuestra comarca. Yo no me quiero extender más y quiero ceder la palabra al presidente del Foro ASECAM de Sostenibilidad Ambiental, Santiago Álvarez. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Buenos días. Supongo que se me oye. Pues muchas gracias, Cristina. Bueno, en primer lugar, espero que os encontréis todos muy bien, que no tengáis problemas de salud y que sigamos así mucho tiempo. Me uno al agradecimiento de Cristina a autoridades. Quiero también agradecer a todos los presentes que estéis aquí conectados esta mañana. Agradecer también al equipo de ASECAM el trabajo que ha hecho para poder organizar esta jornada y, por supuesto, agradecer a moderadora y ponentes pues el tiempo que nos van a dedicar esta mañana, que es, desde luego, un lujo y un orgullo contar con vosotros en esta mesa. Si me permitís, muy breve voy a intentar resumir la pequeña historia de este foro ASECAM de sostenibilidad ambiental. Hace más de, unos 2 años, pues unas empresas de ASECAM pues vimos la posibilidad de poder crear un lugar común donde pudiéramos debatir y pudiéramos tomar actuaciones conjuntas para poder llevar a cabo acciones en pro de nuestro entorno, que es donde llevamos a cabo nuestra actividad. Para eso vimos que la idea era interesante, que cuajaba, y nos empezamos a definir objetivos. Objetivos a largo plazo, donde asumíamos un compromiso con nuestro entorno, donde teníamos que conocer sus necesidades y donde queríamos poner en valor los servicios ambientales que este entorno nos facilitaba. También habíamos definido objetivos a corto plazo. Uno de ellos importante era agente dinamizador de la zona. Uno segundo, también muy importante, que era el poner a disposición de la sociedad conocimiento de las empresas que pudieran apoyar proyectos de sostenibilidad. Y tercero, potenciar acciones de información y de comunicación. De comunicación, en cuanto a lo que acaba de decir Cristina, el fomentar jornadas de debate, conocimiento, al final, pues jornadas un poco de inspiración que nos pudieran animar a llevar a cabo acciones. Y de información, porque creemos que es muy importante el poder transmitir lo que las empresas hacen y lo que está suponiendo para su entorno, y siempre bajo criterios de veracidad y credibilidad. Como bien dijo Cristina hace un momento, el año pasado, en el mes de marzo, abril,
hizo la presentación oficial del foro, una jornada totalmente exitosa. Y desde entonces hasta hoy, pues el foro ha ido trabajando. Hay que ser conscientes de las limitaciones que tiene la propia asociación y de las empresas, que con su día a día, pues bueno, el aporte de recursos es bastante limitado, pero aún así se han hecho cosas como, por ejemplo, la creación de grupos de trabajo que ahora mismo hay 3, uno de ellos ligado a la movilidad, que está liderado por la Autoridad Portuaria de Valencia y Naturgy, un segundo grupo de trabajo de economía circular, liderado por Zubamesa, y un tercer grupo de trabajo ligado al tema de absorciones, liderado por Sagas. Aquí hago un llamamiento a las empresas de ASECAM para que se unan a estos grupos de trabajo. Queremos que en estos grupos haya más representación de las empresas y esperemos que estas jornadas animen a las empresas a sumarse a este proyecto. Yo un poco más voy a decir, simplemente agradecer nuevamente a todos los presentes, a los ponentes, su presencia hoy aquí y animaros a las empresas a que os suméis a este foro de sostenibilidad. Bueno, pues yo ya devuelvo la palabra a Cristina, así antes volver a agradecer la presencia de todos aquí. Bueno, pues ahora yo cedo la palabra a nuestra moderadora, doña Elisa del Río, directora del área técnica de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Pues antes de nada yo quisiera agradecer la confianza depositada en mí por ASECAM. La verdad es que, y darles mi enhorabuena por el foro, porque el contenido del foro es muy apropiado y muy ligado al territorio, como lo es ASECAM, y buscando esas oportunidades para aprender del trabajo bien hecho de otras instituciones y otras colaboraciones. Tenemos un plantel de ponentes en esta mesa redonda, empezando por María Mendiluce, Jesús Linares y Ana Bregui, que la verdad es que representan lo que queremos en todos nuestros territorios. María Mendiluce desde la perspectiva de las empresas, de qué es lo que están haciendo bien las empresas en materia de sostenibilidad y cómo pueden ayudar a nuestras pymes. Hay que pensar en cómo es Sagunto y el entorno de la comarca del Camp de Morvedre para entender que hay desde grandes empresas hasta pequeñas empresas y todas juntas son las que tienen que provocar ese cambio y ese cambio en ese modelo ese modelo económico. Pasando por Jesús Linares, que ahora lo presentaremos, toda una persona, una plataforma, un movimiento social con un rigor y con un fundamento científico envidiable y con la experiencia del Ayuntamiento de Vitoria, que recientemente ha obtenido el Global Green City Award, una ciudad que ha conseguido aunar empresa, administración y ciudadanía en pro de un beneficio medioambiental. Yo quiero agradeceros la confianza depositada en mí y daros la enhorabuena por el panel de ponentes que tenemos hoy. Vamos a empezar la mesa redonda. Yo voy a presentar a cada uno de los ponentes. Los ponentes van a tener 10 minutos para hacer su intervención, para hablar sobre su trabajo y lo que están desarrollando y su experiencia en sostenibilidad, energía y acción climática. Y después de estos 10 minutos vamos a abrir un turno de preguntas. Creo que pueden poner preguntas en el chat, ¿es correcto? Os funciona el chat y recibiremos las preguntas. Nos las pasarán y luego en el turno de la mesa redonda podremos compartir todas estas preguntas. Entonces, yo sin más dilación quiero dar paso a María Mendiluce, agradecerle que nos dedique esta hora con nosotros en el Foro de Sostenibilidad. Os la presento. María Mendiluce es CEO de Women Business Coalition, procede del WCBCSD, el World Business Council for Sustainable Development, que es la asociación, es un consejo europeo compuesto por empresas y auspiciado por la ONU para el desarrollo
y la sostenibilidad en las empresas. María cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo sostenible, energía y acción climática. Ha dirigido la coalición a través de la gran incertidumbre que presenta la pandemia del coronavirus, que es la mayor disrupción social y económica de nuestro tiempo. Se enfoca en potenciar la colaboración entre empresas y gobiernos para conseguir la huella de carbono cero, con el objetivo de evitar que el mundo se tambalee hacia futuras crisis relacionadas con el clima. Y tiene experiencias muy interesantes con las pymes que nos puede explicar y nos puede trasladar en estos 10 minutos, pues para que podamos tomar nota de cómo las grandes empresas pueden ser detractoras y ayudar a las pequeñas empresas a mejorar su comportamiento medioambiental. María, cuando quieras. Vale, muchas gracias. ¿Me oís bien, no? Sí. Sí. Bueno, encantada de estar con vosotros. Y la verdad es que cuando me invitasteis a este foro, realmente me hizo mucha ilusión ver que allí en Sagunto, en la Comunidad Valenciana, estáis tomándoos tan en serio el tema de la sostenibilidad y la forma en la que lo estáis haciendo, porque yo trabajo con empresas a muy alto nivel, como digo yo, a veces un poco en la estratosfera. ¿Sabes? Y nos da mucho aliento, ¿sabes? Cuando estamos hablando de estos grandes conceptos, cuando ver cómo se están haciendo las cosas en el terreno. Y vosotros sois los verdaderos actores y los responsables de que esto vaya mejor. Bueno, como bien os han introducido, bueno, durante esta pandemia nos hemos dado cuenta pues, que hay riesgos sistémicos que pueden tener un impacto exponencial en las comunidades. En el caso bueno, lo estamos viendo en el caso del COVID-19 y sabemos que el cambio climático puede tener unos impactos mucho mayores. Durante este tiempo en el que hemos estado confinados, también, bueno, pues muchas empresas y muchas personas se han dado cuenta de que realmente, bueno, pues el mundo no era muy sostenible antes y que tenemos que hacerlo mejor. Y hay todo un movimiento que se ha creado que se llama el Build Back Better, que es vamos a reconstruir un mundo mejor. Nosotros empezamos en el Women Business Coalition impulsando este mensaje al principio de la pandemia, en marzo, y luego se han unido diferentes grupos y se ha convertido en un movimiento global que nosotros empezamos, pero lo lideramos porque esto ya todo el mundo está aportando, hasta el punto que Boris Johnson lo incluyó en su discurso. Joe Biden ha cogido el término Build Back Better y lo ha hecho como el lema de su campaña. La Unión Europea lo ha adoptado, etcétera. Porque inevitablemente cuando estás en una crisis dices no quieres volver a verte en una crisis y te quieres asegurar que saldrás de esta y evitarás una crisis futura. En este sentido, las empresas durante esta crisis también han demostrado su responsabilidad y bueno, porque por otro lado yo creo que no queda más remedio de decir, bueno, vamos a acelerar nuestra transición hacia las cero emisiones. Cero emisiones es un concepto que se entiende bien, quiere decir que la empresa no contribuya con emisiones, no ponga emisiones en el planeta. Si las pone, que las retire de alguna forma. Y hemos visto, pues hay en torno a 1000 empresas que se han unido a una iniciativa que se llama Science Based Targets Initiative, 300 empresas que han dicho vamos a ser cero emisiones en el año 2050. Hay 1.200 empresas que han escrito a los gobiernos y les han dicho cuando hagáis los paquetes de estímulos tenemos que construir mejor, tenéis que destinar parte de esos estímulos a favorecer que se invierta en tecnologías verdes que además dan empleo y reactivarán la economía. Dentro de las compañías, pues por supuesto hay compañías, y yo creo que esto lo sabéis muy bien en Sagunto, en las que la transición a las cero emisiones es muy difícil, porque no existen las tecnologías que permitan llegar a ese punto, o si existen son muy caras, ¿no? Entonces, a pesar de eso, de la dificultad, hemos visto grandes anuncios. Por ejemplo, la compañía Lafarge Holcim ha dicho que puede llegar a ser cero emisiones, que puede alinearse con
los objetivos de París, y no solo eso, que va a guiar al sector, que va a trabajar con el sector para impulsar esas reducciones en ese sector, que es muy difícil. Compañías como ArcelorMittal, con una iniciativa que se llama Responsible Steel, se están uniendo con un miembro de nuestra coalición y al que vamos a apoyar desde la coalición para crear una iniciativa que se llama Steel Zero, o sea, vender acero de cero emisiones. Los que os dedicáis a eso sabéis que no es fácil, pero si hay una demanda, existen tecnologías que podrán dar este producto a quien quiera pagar con ello, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también quiero decir que pues naturalmente estamos en un mundo en el que las externalidades, el coste del medio ambiente, no está incluido en los bienes y servicios. Entonces, el impulso del mercado de emisiones y el impulso de un precio de carbono significativo puede ayudar a que estos productos sean competitivos, con la idea de que en el futuro los productos más limpios sean más baratos, lo cual no es el caso ahora y tenemos mucho camino por hacer. Tengo entendido que estáis trabajando en 3 áreas en la asociación, en las soluciones basadas en la naturaleza, en la movilidad y en la economía circular. Y os felicito porque yo creo que esas son áreas que ahora están súper a la moda, donde todo el mundo está trabajando. Voy a hablar un poquito de ellas, pero antes os comento la iniciativa de las pymes. Bueno, sabemos que para que las empresas reduzcan sus emisiones tienen que reducir las emisiones de sus procesos productivos, las emisiones del consumo de energía eléctrica y las emisiones de su cadena de valor, que se llaman Scope 3, emisiones del Scope 3. Esas emisiones de la cadena de valor para algunas empresas alimentarias, etcétera, suponen el 90% de sus emisiones. Y por ello, compañías como Unilever, Procter & Gamble, incluso Microsoft, Amazon, están trabajando en una forma de involucrar sus cadenas de valor a las pymes que están dentro de esas cadenas de valor, o empresas no tan pymes, pero que son proveedores, para que también se animen a ser cero emisiones, porque si esos proveedores no lo hacen, ellos no podrán cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. Y como esto es muy importante y como no se ha hecho mucho al respecto, hemos lanzado la semana pasada una iniciativa que se llama el SME Climate Hub, en el que vamos a animar a las pymes a que se unan al compromiso de ser cero emisiones en el año 2050 o antes y a reducir sus emisiones por la mitad de aquí al año 2030. Sabemos que para algunas empresas esto es más fácil que para otras, pero lo que también queremos poner a disposición de las pymes son unas metodologías y una formación para ayudarlas a estar preparadas para estas nuevas realidades, siendo conscientes de que a menudo las pymes no tienen los recursos ni el tiempo, ¿no?, de dedicarse a estas cosas, y que tenemos que adaptar nuestras metodologías y nuestras herramientas para ellas. Estamos empezando, así que si me escribís y me decís qué herramienta, todavía las tenemos que empezar a poner en la página web, pero a mí lo que os animo, o sea, las pymes que estáis en esta conferencia, es que miráis en el SME Climate Hub y ver si os podéis comprometer a ser cero emisiones en el año 2050. Queremos llegar a ser 1 millón y espero que en ese millón haya muchas empresas de la Comunidad Valenciana del área de Sagunto. Y ya volviendo para terminar, sí, creo que tengo como 3 minutos más para hablaros de las soluciones en las que estáis enfocando vuestros esfuerzos. Economía circular es para mí la primera y más importante de todas las medidas. La economía circular significa que tenemos que rediseñar los productos y servicios para que utilicen menos materiales, para que produzcan menos residuos. Y las emisiones son unos residuos. Esto, hasta ahora, la economía circular, el reciclaje, etcétera, ha ido al final o a mitad de la cadena de valor del producto, ¿no? Y lo que nosotros empujamos es que hay que hacerlo desde el diseño. Es como si empezases de cero y teniendo en cuenta que los recursos
que se utilizan para la producción de bienes y servicios son recursos escasos y que tenemos que optimizar su uso, porque esto significará menos costes para la compañía y tener más asegurada el suministro de esos productos porque se utilizan con moderación. Y luego, al mirar el final del uso de ese producto y revalorizarlo, significa un ingreso adicional para las empresas, de un recurso que antes iba al vertedero y que ahora se puede reutilizar. Entonces, sin duda alguna, es número uno, algo en el que todo el mundo debería trabajar. Para hacerlo hay que empezar a medir, porque no hay muchos. Deberíamos haber hecho esto hace mucho, pero se está empezando ahora a trabajar en esto. El World Business Council, donde yo trabajé antes, lanzamos una iniciativa, una herramienta para medir la circularidad de las empresas que podéis ver en su página web y que espero que os sea útil. La movilidad. Bueno, tenemos aquí a gente del Ayuntamiento de Sagunto y de Vitoria. Y realmente, ¿qué tengo que decir? Que para que la movilidad sea sostenible, los ayuntamientos tienen un papel fundamental. Pero tienen que trabajar con empresas y con el ciudadano para llevar a cabo esas medidas de movilidad sostenible. Bueno, podríamos hablar horas y horas, pero quizás yo creo que el mensaje que quiero decir es: ayer estoy en el Consejo Asesor de BMW, estuvimos hablando toda la mañana, etcétera, y les dije esto. Al final, el problema de la electrificación del transporte es que no hay suficientes puntos de recarga. No se puede esperar que los gobiernos inviertan en eso, sino tiene que ser una colaboración público-privada en el que se invierta masivamente en esos puntos de recarga. Porque una vez que tengamos esos puntos de recarga rápida por todo el territorio, la movilidad eléctrica va a ser competitiva, va a ser atractiva y va a mejorar muchísimo la calidad de vida de los ciudadanos en todos los sentidos. Y por último, las soluciones basadas en la naturaleza. Como hemos dicho antes, algunas empresas no tienen todas las soluciones para poder llegar a ser cero emisiones. Y lo que están haciendo estas empresas es están haciendo de forma temporal inversiones en reforestación, en agricultura, que absorban más CO2, porque eso también es una de las grandes soluciones para llegar al Acuerdo de París. Esta solución aporta un 37% de las emisiones necesarias, reducción de emisiones necesarias de aquí al 2030. Es un área en el que España tiene mucho potencial, porque hay grandes zonas que no están habitadas. Es un área que además aporta una multitud de beneficios y un montón de empleo. Entonces yo os animo a continuar vuestro trabajo en ese área y aprovechar pues, el hecho de que ahora esas inversiones están también como muy de moda. Para concluir, tanto para salir de esta crisis del COVID como para salir de la crisis climática, estamos todos juntos. Esto no es algo que se puede hacer individualmente y las empresas que así lo piensan pues van a fracasar. El salir de las crisis en las que estamos, porque son varias, necesita una colaboración radical entre los sectores, incluso entre compañías que compiten entre ellas, entre empresas y gobiernos. Esto es en nuestro propio interés que esto sea así, porque realmente estamos viendo los impactos que tiene el no haber hecho las cosas bien. Y nos podemos imaginar los impactos que tendrá el no hacerlas bien en torno a cuestiones como el cambio climático o la protección de la naturaleza. Esto es una gran oportunidad de negocio para las empresas y cuando se está en una crisis pues es la oportunidad de reinventarse, de innovar y de construir pues un futuro mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por tu intervención. Nos tendrás que dar los datos más concretos de las dos iniciativas que has comentado y los difundiremos a través de nuestras pymes para que puedan adherirse a estos proyectos y puedan formar parte de ellos. Voy a dar paso a nuestro siguiente ponente, que es Jesús Linares,
fundador y presidente de Sustenta, y con un currículum pues bastante dilatado. Él es físico cuántico por la Universidad Autónoma de Madrid, y además estuvo 3 años investigando en el Max Planck Institute for Quantenoptics en Alemania. Allí recibió la distinción de Marie Curie Fellow de la Unión Europea, una de las distinciones más prestigiosas para jóvenes investigadores a nivel mundial. Vuelve a la Universidad de Sevilla mediante un programa de retorno de excelencia de la Junta de Andalucía, y ahí monta una spin-off y gana un premio emprendedor en el 2010, un premio Open Mind. Jesús ha publicado libros como experto en numerosos informes sobre cambio climático. Destacan sus libros Cambio climático, una realidad acuciante y Planeta Titanic en 2019. Como activista climático funda la ONG Sustenta. Tan solo su canal YouTube tiene ahora más de 400.000 bajadas de 124 países del mundo. Es además embajador climático de Al Gore. Ha participado activamente en las cumbres del clima de Copenhague, París, Marrakech, Katowice y Madrid, siendo en la actualidad observador internacional de la ONU para las cumbres del clima. En el 2019 recibe el premio de los New York Awards, embajador mundial del cambio climático. Y este año recibe además el premio Andalucía Medio Ambiente, máximo premio medioambiental de esta comunidad. Como veis, la trayectoria es impresionante. Jesús viene hoy como fundador y presidente de Sustenta. Sustenta es una organización que apuesta por ser un revulsivo, un dinamizador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, actuando como un think tank del planetarismo, una plataforma de emprendimiento en ODS y una escuela de divulgación en sostenibilidad. Jesús, cuando quieras. Pues muchas gracias, muchísimas gracias por vuestra amabilidad y mi enhorabuena, mis felicitaciones por este magnífico foro. Voy rápidamente a compartir pantalla para ayudarme con la presentación. Creo que sí, ahora sí. Fantástico, un segundito. Perfecto. Bueno, como bien decía la presentadora, bueno, estoy como científico para explicar sobre todo por qué tenemos una pequeña ventana temporal para resolver nuestro problema. No quiero alarmar a nadie, pero sí alertar con toda la objetividad, porque para tomar buenas decisiones empresariales, pues tenemos que conocer, ¿no?, qué es lo que dice la ciencia al respecto. Entonces, en ese sentido, para dejarme establecer una analogía con nuestro planeta Titanic, este es el Titanic, como sabéis, el mayor, bueno, era la joya de la corona, digamos que la gloria del Imperio Británico, un barco considerado insumergible, pero que se hundió en el mismo viaje de su inauguración, ¿no?, en 1912. Y, bueno, para empezar con un poquito de humor, aquí está el capitán del Titanic. Dicen en Cádiz que en este momento el contramaestre se acercó y le dijo: capitán, tengo una mala y una buena noticia. Dígame primero la mala es que nos hundimos. Y dice, bueno, entonces la buena, y dice, bueno, la buena es que nos van a dar 11 Oscars. Entonces, es para quitarle un poco de hierro, pero bueno, ahora en serio, la verdad que este señor se llamaba John Smith, que es un nombre en el mundo anglosajón tan común como la actitud que le llevó al fondo, que no es otra que la soberbia. Durante su viaje, el Titanic tuvo nada más y nada menos que 6 avisos avisándole que había un campo de iceberg en su rumbo. Bueno, resulta que el capitán y su compañía, la White Stars, lo que quería era batir el récord de velocidad de la época, y salir en titulares. Bueno, sabemos que esto último sí lo consiguió, ¿verdad? Pero ¿a qué precio? Y, por tanto, bueno, existen muchas analogías que examino en mi libro, Planeta Titanic, pero la que más me interesa ahora es precisamente comentaros, haciendo la analogía, hacernos la siguiente pregunta. En el caso de nuestro planeta Titanic, existen avisos, existen bengalas de aviso por parte de la ciencia a nuestros capitanes del Titanic, ¿no?, de nuestro planeta Titanic. Y la respuesta es sí. Bueno, llevo 20 años no dando avisos, desgañitándome,
y de hecho vamos a examinar 6 avisos 6 por parte de la ciencia, que son muy importantes y muy relevantes, ¿no?, para nosotros. El primero, bueno, esto es lo que nos dicen los satélites de la NASA, así como estaba el casquete polar ártico en 1980, así como estaba en el 2007, más vale una imagen que 1000 palabras. El tema bueno, el deshielo de los glaciales de montaña es un patrón global en todo el planeta, así como estaba, por ejemplo, el glaciar Uppsala de Argentina en 1928 y en el 2004. Esto tiene muchas consecuencias. El año pasado, en octubre, Nature Communications publicó todo un nuevo informe mundial en donde elevaba a 300 millones de personas en el mundo afectados por la subida del nivel del mar. En España son 200.000 en 2050 y aquí hay una zona cerquita vuestra, como es el delta del Ebro, donde está la situación en rojo, es la zona ya inundada, ¿no? Hace 10 años, aquí en la capital andaluza, usé esta misma gráfica. No me equivoqué, mi predicción coincide con lo que acaban de decir los expertos, y tengo que decir que un joven al final del público se levantó y dijo: bien, Sevilla tendrá playa. O sea, seguimos con esto, orquesta del Titanic, ¿no?, con estos optimistas, y que realmente, bueno, hay mucha gente que no se da cuenta que realmente la situación es bastante grave, ¿no? Y bueno, que se traduce en, pues no solo en billones, sino en trillones de dólares, ¿no? Al final, sobre todo en adaptación. Estamos, bueno, se acaba de aprobar la ley, el segundo plan de adaptación al cambio climático. Siguiendo con los fogonazos, y este sí que es grave, esto es el deshielo del permafrost, o sea, el del suelo congelado en altas latitudes. Sabemos que la materia orgánica, cuando se descongela el permafrost, en estas lagunas de descongelación, debido a que se hace en forma anaeróbica, genera metano. Metano es un gas de efecto invernadero simplemente 21 veces más potente, ¿no?, que el propio CO2. Con lo cual entramos en un bucle de retroalimentación positiva bastante complicado de parar. Este es otro de los efectos. Os presento al Pandora virus, porque el cambio climático ha abierto la caja de Pandora de los virus. Esto procede de un estudio científico donde científicos han tomado cepas de virus congelados de hace 30.000 años y lo han resucitado. Concretamente, lo resultó, bueno, mataron una ameba, o sea, vivito y coleando, y de hecho, como tenemos el Pandoravirus, Phytovirus sibericum, etc., hay hasta 28.000 cepas distintas de virus que estaban congelados y que pueden volver a aparecer. De hecho, debido al deshielo de permafrost, una cepa de anthrax ha revivido, ha matado 2.000 renos y a un niño en Siberia. O sea, que realmente se trata, ahora que estamos en tiempos de pandemias y tal, se trata de un problema muy serio, ¿no? Seguimos con los fogonazos. Bueno, está científicamente demostrado, como decía María, que la destrucción de la naturaleza, la deforestación, el cambio climático aumenta el riesgo, la intensidad, la frecuencia de la zoonosis, y esto simplemente es la mayor amenaza global para la salud del siglo XXI. O sea, al final son crisis anidadas. La crisis pandémica y la climática son las dos caras de la misma moneda, y por tanto, si queremos resolver el problema, no basta resolver puntualmente la pandemia, sino abordarlo de forma global y colectiva. Seguimos adelante. Más fogonazos, fenómenos meteorológicos extremos, como por ejemplo esta ola de calor que dejó en Europa en el año 2003 70.000 muertos. Este otro que os sonará muy cercana, ¿verdad? Las danas, es decir, la gota fría, está por ejemplo allí en Murcia, ¿no?, muy cerquita. Bueno, hablamos de muchos billones de dólares. Si vais a todas las gráficos, las llamamos gráficos en palos de hockey, porque se están acelerando peligrosamente. Más fogonazos, perdonad mi rapidez, pero necesito ser muy rápido. Bueno, eso también es muy importante. El mundo podría tener, debido a la emergencia climática, más de 1 billón de migrantes climáticos. A nadie se le escapa cuáles son las consecuencias socioeconómicas de esto. Seguimos con los fogonazos. Perdonad que vaya, pero este sí que es importante. Mirad, estos son el coral. El coral, los arrecifes coralinos, juegan el mismo papel por debajo del agua
que los bosques tropicales por encima de ella en cuanto a la biodiversidad. El 25% de toda la biodiversidad oceánica viven en los corales, bueno, pues y alimentan a millones de personas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que el 93% del calentamiento debido a los gases de efecto invernadero acaban en los océanos. Y bueno, y pasa este tipo de cosas. Blancamiento de los arrecifes de coral. Ahora pues ya se ha confirmado que más del 20% como mínimo de todos los corales del planeta han muerto, y hay algunos estudios científicos que apuntan a que esta cifra es del 50%. Ahora en el 2020, por el momento, llevamos ya el peor evento de blancamiento de coral en toda la gran arrecife coralina de Australia. O sea que realmente la ecología al final son fichas de dominó que van cayendo. La pregunta es cuándo nos tocará a nosotros. Y jugar con la biodiversidad es mal asunto. Mal asunto. Conectemos puntos. Ahora voy a pasar del lenguaje de problemas al lenguaje de soluciones, porque sí que hay esperanza, sí que podemos, pero María lo ha dicho y lo ha expresado claramente, es indispensable la colaboración. Por tanto, mi conclusión del problema, la desarrollo por supuesto en el libro, es que como solución indispensable tenemos que establecer, como decía María, una colaboración radical entre lo que yo llamo los 3 monos de la cultura japonesa. Es decir, que dejen de taparse los ojos, las orejas y la boca y simbolizan tanto las administraciones, los gobiernos, la empresa y la ciudadanía. Y la ciudadanía en su triple faceta de consumidor, votante y ejemplo en nuestro entorno. Decía Gandhi eso de sé tú mismo el cambio que quieras ver en el mundo, ¿no? Por eso fundé la asociación Sustenta, ¿no? Aquí en Andalucía. Importantísimo, empresa. Chicos, yo también soy empresario, somos imprescindibles. ¿Por qué? Porque precisamente ahora estamos en la tramitación de la Ley de Cambio Climático, que se está tramitando en el Congreso, y bueno, la implicación de esta ley es que va a permitir reducir las emisiones en España sobre un 3%. Sin embargo, lo que dice la ciencia, lo que dice el IPCC de la ONU, es que necesitamos del orden del 7,6% de reducción de emisiones anual de 2020 a 2030. El mensaje es simple y claro. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Tenemos que hacer el doble de lo que dice la ley. Por tanto, no hay tiempo que perder. Estamos en una ventana temporal muy concreta y bueno, aquí estamos nosotros. Es simplemente, para mí, siempre lo digo, la fuerza más poderosa del universo es la imaginación, la innovación creativa de emprendedores y empresas. Y necesitamos poner toda esta fuerza al servicio del planeta. Porque si simplemente la época de la RSC ha acabado, es la época del purpose. Todas las empresas que no consigan comunicar a sus clientes que la razón misma de su existencia, que está totalmente inserto en su ADN, es el cuidado del planeta, acabarán siendo expulsadas por el mercado. La salud de las personas es en última instancia la salud del planeta. Y sin planeta no hay mercado. Por tanto, es por un lado una amenaza, pero por otro lado una inmensa oportunidad. El mercado va a seleccionar a las empresas que hagan lo correcto. Y por tanto es una auténtica oportunidad, pero histórica, sin parangón en la historia de la humanidad, de no solamente desarrollarnos como empresa, sino ponernos al servicio del planeta y al servicio de la humanidad. Esto se trata simplemente de ser felices haciendo lo correcto. Por lo tanto, y con esto concluyo, nosotros hemos creado para catalizar este proceso la Gran Alianza por el Planeta, un movimiento cívico internacional de personas y empresas para manifestar nuestro compromiso con la neutralidad en carbono. Lo presenté en Nueva York el año pasado y ya han firmado grandes personalidades como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú o Kathleen Kennedy, entre otros. Bueno, la pregunta es, ¿te unes a este gran ola mundial por solucionar los problemas, simplemente por arreglar el planeta? Muchas gracias por vuestra atención, pero sobre todo
por cuidar del planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por tu intervención. De nuevo, el papel de la colaboración en Todos Unidos se pone encima de la mesa y la ciencia, ¿no? Las señales inequívocas que nos están dando de que el cambio climático existe y que ya teníamos que haber empezado a trabajar ayer. Y voy a dar paso a Ana Oregui, que es la segunda teniente alcalde concejala del Departamento de Territorio y Acción por el Clima y presidente del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Ana tiene una trayectoria dentro de lo que es las responsabilidades medioambientales impresionante también, tiene un currículum muy destacable, pero además es funcionaria de carrera de este departamento desde 1991, arquitecta, diplomada en Derecho Urbanístico y profesora de piano con otras pasiones. Ana Oregui ha sido 3 años hasta 2019 parlamentaria del País Vasco por el Partido Nacionalista Vasco. En sus 3 años, Ana ocupó la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento y dejó el Parlamento para ocupar esta segunda teniente alcaldía. Con anterioridad, aparte de la experiencia que nos puede ahora comentar en su trayectoria más municipal, además, Ana tiene una trayectoria muy importante porque ha sido consejera de Medio Ambiente y Política Territorial en el País Vasco, viceconsejera de Ordenación Territorial y Aguas, directora de Aguas y delegada de Vivienda del Gobierno vasco. Tiene esa doble vertiente municipal y autonómica que a veces cuesta encajar. Un ayuntamiento, una ciudad que ha sido reconocida con el premio Global Green City Award, un galardón que concede la organización Global Forum on Human Settlements, auspiciada por la ONU. Yo quisiera dar paso a Ana porque nos va a trasladar cuál es la experiencia dentro de Vitoria, la colaboración que tienen también, de nuevo colaboración entre la ciudadanía, el ayuntamiento y las propias empresas para lograr posicionar a Vitoria no solo dentro del mundo de los premios, sino también conseguir esa ciudad sostenible con una trayectoria industrial como la que tiene Vitoria y sin más creo que es oportunidad de oír a Ana. Ana, cuando quieras. Sí, buenos días, Egunon, a todos y a todas. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación y también por la presentación. He escuchado muy atentamente y con mucho gusto a las personas que me han antecedido, a María Mendiluce y a Jesús Linares. Y bueno, voy a empezar por el final, comparto con ellos totalmente la necesidad de la colaboración, ¿no? Eso que tildaban como algo indispensable y además la necesidad de ponernos a trabajar en esas dinámicas colaborativas desde ya. Dejarme haceros un pequeño repaso muy pequeñito de lo que ha sido un poco la historia de Vitoria-Gasteiz, porque si no, no se entiende por qué estamos donde estamos y cómo estamos en este momento, ¿no? Vitoria-Gasteiz en el año, bueno, es una ciudad medieval, pero vamos a empezar en los años 50-60 del siglo pasado con la industrialización. La época de la industrialización en nuestro territorio supone un salto importantísimo de nuestra ciudad en población. Pasamos de ser una ciudad muy, digamos, aldeana, que se conocía por su agricultura, se conocía como una ciudad de curas y militares, porque había muchos conventos, porque había, había unos cuarteles también. Entonces, dimos un salto muy repentino, muy acotado en muy poco tiempo, a una ciudad industrial que seguimos siendo y que tiene en este momento tiene el 30% del PIB industrial. Entonces, bueno, a veces se nos conoce por esa etiqueta verde, pero creo que hay que entenderlo en este contexto industrial, porque es a veces,
bueno, pues se pierde esta perspectiva y es importante tener en cuenta que cuando tú quieres hacer políticas verdes, políticas de sostenibilidad, no solamente las puedes hacer en aquellos sitios que son, como dijéramos, reservas, ¿no? Reservas a veces nos dicen, no, es que claro, allí es fácil porque bueno, pues es todo natural, es una especie de reserva india. No, somos una ciudad industrial, somos una ciudad muy industrial, lo hemos sido desde mediados del siglo XX. Y además somos un referente en sostenibilidad. ¿Y por qué hemos llegado a esto? En los años ya con la democracia, en los primeros años de la democracia tuvimos un alcalde, el señor Cuerda, que bueno, pues durante sus mandatos de alcalde, que duraron prácticamente 20 años, pues la verdad es que hizo una apuesta por la sostenibilidad en un momento en el que la sostenibilidad era un concepto que teníamos que explicar cuando íbamos a las reuniones. Has comentado que yo soy arquitecto municipal, es verdad. Empecé mi carrera en el año 91 en este ayuntamiento como arquitecta de planeamiento urbano. Y en aquella época ya, y además liderados por el propio alcalde, empezamos a trabajar en lo que ahora se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Entonces no se llamaban así, pero empezamos a trabajar en eso. Y empezamos a recuperar unos humedales que se habían perdido, empezamos a integrar el anillo verde, que es ahora famoso, de Vitoria, empezamos a meter la naturaleza en la ciudad, tenemos una naturaleza, un entorno natural envidiable, pero nos empeñamos en meter la naturaleza en la ciudad y en conseguir esos beneficios de la naturaleza para nuestra ciudadanía de una manera muy cercana. Y eso pasó en los primeros 90. Fue una revolución, fue un recorrido muy exitoso, no exento de problemas y de críticas y de conflictos, porque en aquella época intentar aunar desarrollo económico, desarrollo urbanístico con las cuestiones ambientales era realmente complicado y se nos veía un poco a los que abogábamos por esas filosofías como los hippies, entre comillas. Pero bueno, pues el resultado es que en este momento es parte de ese verde dentro de la ciudad, esa biodiversidad dentro de la ciudad, es parte del ADN de los vitorianos y no entenderían su ciudad sin estas cuestiones. Sigo avanzando. En el año 2000 viene otra revolución en Vitoria, viene una revolución que es con la movilidad. También decidimos hacer una apuesta muy importante y muy valiente por la movilidad urbana, por una movilidad basada en los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte urbano y ahora con un salto también en los últimos años hacia la electrificación del transporte. Eso también supone un reto muy importante que también tiene sus fricciones, pero que al final se traslada o se consolida con una ciudad que se mueve fundamentalmente andando y en bici y que está haciendo ahora mismo una transición hacia una movilidad eléctrica que también creo que tiene mucho interés. Todo esto hemos ido trabajándolo a lo largo de los años, adhiriéndonos a los diferentes movimientos que había. Fuimos la primera ciudad del Estado que nos adherimos a la carta que firmamos, la Carta de Aalborg, de la sostenibilidad para las ciudades, que establecimos nuestra Agenda 21 en aquella época. Nos sumamos al Pacto de Alcaldes y Alcaldesas en el 2009 y todo eso han sido compromisos que íbamos adquiriendo y a la vez bueno, pues nos obligaba a seguir trabajando en esa línea, ¿no? Y es verdad que cuando empiezas una senda de este cariz, la ciudadanía, al principio tal vez tienes algunas resistencias, como decía, pero llega un momento en que la ciudadanía, y cuando digo ciudadanía me refiero al conjunto de la sociedad, empresas, empiezan a identificarlo como algo muy suyo, muy propio y no te permiten pasos atrás. Hay avances que hay en esta ciudad que sería impensable, ya son fruto de un consenso ciudadano y de un consenso político importante. Y bueno, pues creo que es imposible, impensable que diéramos, como digo, pasos atrás. Quería, sin más, puntualizaros un par de cuestiones en las que más relacionadas con las empresas, porque bueno, lo que hemos hecho desde el urbanismo, desde el medio ambiente, es intentar generar esas condiciones de contexto que hacen que la ciudad sea una ciudad interesante, una ciudad atractiva para los inversores, por supuesto, con una altísima calidad de vida y que ahora en la época de la COVID pues se ha puesto de manifiesto, ¿no? En esta ciudad no hay nadie, no hay ninguna persona que no tenga una zona verde de cierto tamaño a más de 2,5 minutos de su portal.
Eso es algo que, bueno, pues está marcando pues esa sensación de qué suerte tenemos y menos mal que iniciamos esta senda hace tantos años, ¿no? Bueno, pues como decía, cuando nos nominaron para la Green Capital, la Green Capital la obtuvimos en el 2012, pero en el 2010 ya sabíamos que habíamos sido designados y tienes que presentar tu hoja de ruta y tal. En esa hoja de ruta pusimos, por ejemplo, la iniciativa que llamamos Pacto Verde. Antes que estos Green Deal que tenemos ahora por todos los sitios, nosotros en el 2010 planteamos el Pacto Verde con las empresas. ¿Y cuál es sigue en vigor el Pacto Verde? ¿Y qué es lo que hacemos? Hemos generado una comunidad, es un poco lo que también entiendo que estáis intentando desde la organización, estáis intentando, o por lo que planteabais, ¿no? Que lo que pretendíamos era generar una comunidad de empresas pequeñas, grandes, incluso microempresas. Microempresas solemos llamar aquí a las que tienen hasta entre 1 y 9 trabajadores o trabajadoras. Bien, pues esa sensación de comunidad, ¿y para qué? Para apoyarse en buenas prácticas que muchas veces redundan en rendimientos económicos, y así nos lo reconocen las propias empresas, y trabajan y se apoyan, y nosotros les apoyamos. ¿De qué manera? Pues bueno, pues a veces hacemos asistencias técnicas desde el ayuntamiento que les puede dar soporte técnico para mejoras, por ejemplo, en energía, en consumos de energía, en diagnósticos de energía, de sus consumos energéticos, también de sus generaciones de residuos, para intentar ir trabajando en cuestiones de circularidad. Les damos esos apoyos, y luego también una vez al año, que ahora está abierto, una vez al año sacamos un premio. Es un premio en 3 categorías: microempresas, pymes y grandes empresas. Y sacamos, no es mucho dinero, cada premio son 2.000 euros, o cada categoría, o sea, en total son 6.000 euros para el ayuntamiento, pero bueno, pues esto les da, luego hacemos un acto, da visibilidad corporativa, están en nuestra página web, en la propia página web municipal, las empresas que van obteniendo los premios, las buenas prácticas que se generan en esta comunidad, en fin, esta comunidad, como nos gusta llamarla, pues bueno, la verdad es que está muy sana. Y en este momento podemos decir que tenemos más de 700 empresas adheridas a nuestro Pacto Verde. También trabajamos en fiscalidad, intentamos desde el ayuntamiento, la fiscalidad que podemos trabajar tampoco es tanta, pero bueno, intentamos en la medida que podemos. Por ejemplo, pues a los vehículos eléctricos o híbridos enchufables, pues les damos unas condiciones en el impuesto de circulación, mejores condiciones. En el impuesto de construcciones y obras hacemos también deducciones muy importantes que pueden llegar hasta el 85%, incluso hasta el 90%, para aquellas obras que se realizan en clave de eficiencia energética o que incorporan energías renovables en su reforma o en su construcción. También, bueno, pues si las empresas incorporan tecnologías limpias o hacen planes de movilidad, planes de transporte eficientes para sus trabajadores y trabajadoras, o plantean aprovechamientos renovables o generaciones, o tienen certificaciones energéticas, pues también ven reducida por ejemplo, su impuesto de actividades económicas, ¿no? Quiero coger un pequeño guiño a un comentario que ha hecho María sobre el ecodiseño y sobre la economía colaborativa, bueno, sobre la colaboración y llevarlo también hacia la economía colaborativa, ¿no? Que es algo que yo creo que tenemos que tener, que tenemos que mirar. Yo estoy mirándolo con gafas de interés a todas las cuestiones que están saliendo de economía colaborativa, y que nos plantean, nos ponen encima de la mesa con los recursos tecnológicos que en este momento tenemos, ese cambio que venimos diciendo hace tiempo de los productos a los servicios. Realmente yo creo que es importante que trabajemos con esa clave, y pensando en que lo que tenemos que ofrecer a nuestra ciudadanía son servicios, y no tanto, y frenar un poco esta carrera del consumismo, del hiperconsumismo en la que estamos metidos. Un pequeño apunte sobre, quiero dejaros aquí, bueno, atendiendo a mi pasado como consejera de Medio Ambiente, comentaros que, porque le sigáis la pista, hay una sociedad ambiental en el País Vasco que se llama IOBE, IHOBE, que se dedica precisamente a hacer un poco esto que os contaba del Pacto Verde que hacemos nosotros a nivel pequeño del ayuntamiento.
bueno, pues IOVE lo que hace es trabajar con las empresas, lleva desde finales de los 80 trabajando en acuerdos voluntarios con las empresas. Cuando una empresa tomaba, iba en cuestiones de medio ambiente o de sostenibilidad, iba más allá de lo que pedía la normativa, se le daban incentivos. Incentivos también, pues del estilo de lo que os he dicho yo, de incentivos fiscales. También en el Gobierno vasco pues hay más posibilidades de entrar ahí y, por ejemplo, pues si incorporan tecnologías limpias que están dentro de un listado de tecnologías limpias aplicables a las empresas, pues pueden tener una deducción por esa inversión, una deducción de la cuota líquida en el impuesto de sociedades hasta del 30%. Entonces, bueno, hay una serie de mecanismos que interactúan entre el fomento, la ayuda, por supuesto, una inspección ambiental rigurosa, tanto en el ayuntamiento como en el Gobierno vasco, pero lo que buscamos es que las empresas se conviertan en esa comunidad de empresas que tienen, que buscan la filosofía ambiental y de sostenibilidad realmente porque les interesa. Pero una vez que entran porque les interesa, os puedo decir que el cambio es estructural. Las empresas entran por esta senda, las grandes, las pequeñas, encuentran los beneficios y se convierten en nuestras mayores embajadoras con las políticas de sostenibilidad. Creo que es indispensable esa colaboración, la colaboración entre niveles de administración y también entre los diferentes sectores de la sociedad civil, organizada y no organizada, las plataformas ciudadanas, que cada vez estamos viendo más pues con la implementación de todas el tema de redes sociales y nuevas tecnologías, etcétera, los diferentes niveles de administración, como digo, y por supuesto las empresas. Hay veces, y hay sobre todo algunos discursos políticos demagógicos que a mí me preocupan bastante sobre a veces el intentar colgar el San Benito, la etiqueta a las empresas de las empresas son las malas y si son grandes, más malas. No, creo que tenemos que salir de ahí. Para salir de este gran desafío necesitamos estar todos, necesitamos que todos los sectores de la sociedad rememos a una para conseguir que no se nos hunda el Titanic, como decía Jesús Linares. Yo soy una optimista convencida, pero no tenemos ni un minuto que perder. Mila esker. Muchas gracias. Pues Ana, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer escucharte, escuchar como un municipio como Vitoria, con tanta similitud con Sagunto, en su estructura económica, pues tenga esos compromisos compartidos con empresas, ciudadanía y que todos remen conjuntamente para conseguir pues eso, situar a Vitoria como ejemplo y como referencia en el municipalismo verde, llamémosle de alguna forma. Pues muchísimas gracias a los tres. Yo creo que es ahora el momento de abrir un turno de preguntas. A mí me han llegado varias preguntas de todos los asistentes. De todas formas, está abierto el chat para que continuéis haciendo preguntas. Una primera pregunta es para Ana Oregui. Pregunta, para llegar a ese compromiso, a esa colaboración conjunta, ¿qué retos importantes o qué pasos importantes habéis superado en ese camino? Pues la verdad es que... ¿Se me escucha? Sí. Sí, la verdad es que muchos, pero el mayor, yo diría, el vencer las resistencias de inicio, ¿no? De arranque y el estar convencido de lo que haces. Yo creo que es importante a todos los niveles el mantener el rumbo y el saber que bueno, pues que tienes unos objetivos, por supuesto, plantearte unos objetivos, una planificación coherente, basada en unos diagnósticos claros y certeros y después mantener el rumbo y bueno, pues ir sumando a los colaboradores. A mí muchas veces me plantean,
No vale lo único que vale es las sanciones. Lo único que vale son las sanciones y el poner multas, etcétera, ¿no? Yo defiendo lo contrario. Creo que es necesaria una inspección seria y un trabajo serio también en ese campo, pero desde luego yo creo que lo que mejor resultado da y lo que genera un cambio es el conseguir concienciar y el conseguir que entren porque les interesa. Nosotros aquí con las empresas, como os decía, con el tema de los acuerdos voluntarios con las empresas, empezando a finales de los 80, fue realmente interesante. Nuestra industria era una industria, bueno, también vosotros, una industria muy pesada, una industria que tuvo que hacer una reconversión muy fuerte, muy importante, una época en la que te decían en las primeras reuniones con los empresarios, lo que recibías era, sí, hombre, déjate de pájaros y flores que bastante tengo con el lío que tengo y que yo no puedo estar metiéndome en estas cosas, ¿no? Bueno, pues poco a poco y con apoyo desde la administración, con esa secretaría técnica que hacíamos desde la sociedad ambiental que os comentaba, desde IOBE, bueno, pues las empresas iban entrando, iban viendo que, oye, pues pequeñas acciones de consumo de energía, de residuos, de circularidad, de ecodiseño, como bien decía también María, el ecodiseño es una cuestión yo creo que fundamental. Hay que empezar antes de empezar el ciclo de producción. Recuerdo experiencias muy interesantes, por ejemplo, en la reducción del peso de los envases. Tú puedes reciclar los envases, pero cuanto menos materia tenga el envase, sin que se te rompe cuando lo cojas, pues mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues hay experiencias, hay muchísimas experiencias. Podéis bucear por ahí en la web de esta sociedad, porque la verdad es que lo suelen colgar todo, lo hacen de una manera muy sistemática y tiene cosas muy interesantes de todas estas cuestiones de circularidad. A nivel profesional conozco IOBE y llevo 20 años también en medio ambiente, dedicándome a cuestiones medioambientales aplicadas a la empresa. Y es verdad que la fiscalidad positiva que entonces, porque los acuerdos voluntarios venían derivados de las deducciones fiscales que luego tenían las propias empresas en el impuesto de sociedades, fue realmente un acelerador de muchas de las inversiones. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, todo lo que fue recirculación de aguas fue derivado o sea, que al final era una reducción de coste porque también había un menor consumo de agua, pero esa fiscalidad positiva, esos incentivos a las buenas prácticas, a la mejora tecnológica, la verdad es que supuso, incluso en datos estadísticos del INE lo estudias y se ve cómo el gasto medioambiental de las empresas en ese periodo de reconversión fue increíble. Quizás eso a nosotros nos alegra que lo comentes. Tenemos a nivel estatal el anteproyecto de ley de cambio climático. Nosotros a nivel valenciano tenemos también otro anteproyecto de cambio climático que acabamos justo de finalizar la información pública. Queremos trabajar en esa línea. Y bueno, y encima de la mesa tenemos ahora también todo el debate de la fiscalidad medioambiental, ¿no? que también es otro debate que se ha abierto y que debemos de trabajar para considerar la presión fiscal que soportan nuestras empresas desde el conjunto de la presión fiscal, no solamente medioambiental, y ver en qué forma puede repercutir a la competitividad de nuestras empresas, más allá que forzarles a hacer cambios tecnológicos que incrementen su competitividad frente a otros mercados. Muchas gracias, Ana. Yo ahora tengo una pregunta para María Mendiluche. Y es una pregunta del propio Jesús. Jesús dice que una de las iniciativas brillantes que promueve la organización es SOS 1.5, que apoya a las empresas de todos los sectores para permanecer dentro del espacio operativo seguro de los 1,5 grados. En Sustenta también están trabajando en un sello 1,5. Lo que pasa es que es difícil encorajar a la pyme para que se involucre en todos estos proyectos. La pregunta, María, es la pregunta del millón. ¿Cómo podemos hacerles ver, cómo podemos hacer que levanten esta cabeza de los ordenadores para que la sostenibilidad no es un lujo, no es algo de las grandes empresas, sino que es la solución y una oportunidad de supervivencia? María. Sí, muchas gracias. Y bueno, no podría estar más de acuerdo con muchas de las cosas que han dicho los anteriores ponentes y sobre todo, Ana, un gusto escucharte y que podamos compartir y dialogar. Eso es 1.5, fue el último proyecto que hice en el World Business Council for Sustainable Development, porque yo trabajé ahí 12 años con muchas empresas y
Y lo que nos hemos dado cuenta a través del trabajo de estos años es que para cambiar, para introducir la economía circular, para llegar a ser cero emisiones, hay que introducir las estrategias de sostenibilidad de cambio climático dentro de la estrategia de la empresa. Nosotros pensamos que las tecnologías y los productos que reducen emisiones pueden, y en muchos casos son, más competitivos y pueden considerarse una ventaja competitiva para las empresas. Porque inevitablemente vamos en esa dirección, porque las energías renovables son mucho más baratos, porque el vehículo eléctrico va a ser más barato en 2-3 años. Las empresas tienen que situar en esos sectores para poder aprovechar y ser más exitosas. Nosotros el tema de la responsabilidad social corporativa es algo que ni siquiera hablamos en nuestro trabajo, porque la sostenibilidad nos parece que es una oportunidad de negocio. Yo sé que en algunas áreas y en algunos sectores esto no es verdad, porque estamos mirando las cosas muy en el corto plazo. Pero veamos, si una empresa va a construir una central de carbón, en estos momentos sabe perfectamente que en 10, 15 años le van a cerrar la central de carbón y va a tener unos costes baratos. Y eso, pues si las empresas, es que hay que mirar a largo plazo, no se puede mirar los próximos 24 meses, ¿no? Y bueno, pues por eso, o sea, nos parece importante, hicimos esta guía en las que ayudamos a las empresas a decir, oye, vale, ¿cómo integras tú el cambio climático, la lucha para ser cero emisiones dentro de la compañía? Bueno, pues primero es parte de la estrategia de la compañía en los próximos 5 años. Segundo, cuando vas a comprar cosas tienes que tenerlo esto en cuenta. Tienes que tener criterios de cambio climático. Tienes que asegurarte que tienes un proveedor que te da unos productos que tienen menos emisiones que otro y elegir a ese proveedor. Y ahí es donde las pymes se pueden poner las pilas y decir, esto es una oportunidad increíble de negocio porque la multinacional va a pedir esos productos, ¿no? Hay que reclutar talento, hay muy poca gente, o sea, hay mucha gente, pero a veces hay poca gente que entiende de estas cosas. Entonces esto es un mensaje para la formación, que las universidades tienen que formar a expertos en el área y es súper necesario que las empresas tengan gente que se forme y que entienda de estas cosas, ¿no? Y luego finalmente hay que invertir en tecnologías limpias. Así que, bueno, dimos estas recetas se aplican a todas las empresas y, como digo, o sea, la sostenibilidad es una opción ganadora a largo plazo. Muy bien, muchas gracias, María. Yo voy a hacer ahora un poquito de abogada del diablo. Cuando un proveedor te pide un mejor comportamiento, cuando un cliente, como es una gran empresa, pues te pide un mejor comportamiento, pues vas un poco forzada por el cliente. Pero ¿qué pasa cuando este cliente es el ciudadano y al final la componente precio es lo que realmente le afecta a la hora de la compra, ¿no? Y esta pregunta va para Jesús. Jesús, ¿cómo desde vuestra propia organización cómo podemos las empresas, cómo podemos hacerles ver al ciudadano, cómo tenemos que enfocar la educación medioambiental para que las empresas digan, sí, yo voy a hacer un producto mucho más sostenible, voy a prestar un servicio que va a ser cero emisiones porque voy a comprar vehículos eléctricos y voy a invertir? Pero si al final ese consumidor final no detecta todavía ese valor, nuestro esfuerzo en las empresas se queda en cero. ¿Qué debemos hacer las empresas de cara a esta comunicación a la ciudadanía? Como experto comunicador, Jesús, y experto también en el rigor científico, porque al final lo que nosotros queremos es que la ciudadanía tenga el criterio y el rigor para escoger en un lineal o en un servicio. ¿Qué tenemos que hacer las empresas, Jesús? Estupendo. Una pregunta compleja, ¿no? Por una primera parte, ¿qué tienen que hacer los ciudadanos? ¿Cómo podemos comunicar de forma efectiva? Y una vez de ahí, ¿cómo podemos adaptarnos las empresas, ¿no?, a esa nueva situación? Se trata de crear una nueva cultura. Mira, te doy un ejemplo práctico. En el 2010, cuando con mi empresa Clima Limpio, la consultora estratégica ambiental, ganó el premio Open Mind de Andalucía, me enviaron a Hammarby, en el sur de Estocolmo, que es otra ciudad como Vitoria, el referente... Me lo he saltado de tu currículum. Por eso digo yo muchas veces que tenemos que hacernos los suecos en el buen sentido.
y decidimos importar tecnología limpia de allí. Pero a mí lo que me fascinaba de Hammerby, tiene 12.000 habitantes, se comprometieron con el ayuntamiento a que toda la edificación sostenible no iba a incorporar más de un 5% del coste. Ahora todo Suecia quiere vivir allí, es como Victoria, y la gente, tanto consumidor como empresa, quiere formar parte de esta nueva, del mundo azul, le llaman allí, de esta nueva revolución. Pero simplemente porque hay una sensación de hacer lo correcto, de vivir en armonía, en contacto. Otra experiencia directa es que nosotros en 2014 con Sustenta hicimos una expedición al Ártico y recorrimos 1000 kilómetros acompañando a los Sami, que son pastores de renos del Ártico, y ellos nos decían, Jesús, el hombre occidental ha perdido el norte. Tratamos a la naturaleza como nuestro vertedero y ahora la naturaleza nos pasa la factura por ello. Dice, por favor, háblales de que hay que despertar. Tiene una diosa que se llama Beigwe, que es la encargada de hacer recuperar la cabeza a los pastores de renos, que debido a las largas sombras del invierno, a la noche polar de 6 meses, pierde un poco la cabeza. Y ellos nos decían algo muy particular. Decía, del mensaje no es que hagáis A, B, C, que recicléis y tal. El mensaje es que seáis felices haciendo lo correcto, volviendo a sentir el contacto con la naturaleza. Hemos sellado de cemento la naturaleza. Victoria ha demostrado que podemos incorporar la naturaleza dentro de las ciudades, pero ese es el nuevo mundo que viene. O sea, lo que viven en el norte, los países nórdicos, estos valores ambientales están a la alza y nuestros habitantes poco a poco vamos a ir adquiriendo esos valores. Con lo cual, lo que hay que decirle al ciudadano es, oye, eres esencial por 3 razones. Primero, como consumidor, cuando vayas a un lineal, dale la vuelta a la mano, mira la etiqueta y elige. Estás al final de la cadena de valor y tu decisión de compra salva al mundo, salva al planeta. Por tanto, las empresas, como decía antes, van a hacerlo, pero porque se lo demandan, lo exigen los clientes. Toda empresa que no demuestra que está totalmente alineada con cuidar al planeta, ergo, cuidar a sus clientes, pues simplemente va a ser arrojada por el mercado. No se trata de RSC, se trata de supervivencia. Y eso es importante. En segundo lugar, al ciudadano hay que decirle, vota. O sea, en tu voto, dale la vuelta a la mano y ver si, bueno, pregúntale a tu candidato qué piensa hacer por el medio ambiente. Hay que demostrarle a los gobiernos, yo voy a la COP, a la cumbre del clima, y lo que hacen falta, los políticos me dicen, bueno, es que mis votantes no me lo exigen. Por tanto, hay que pedirle a los ciudadanos que sí lo exijan, que sean coherentes con su forma de vida. Y tercero, muy importante para los ciudadanos, oye, como decía Gandhi, sé tú mismo el cambio que quieras ver en el mundo, cambia y da ejemplo a tu ciudadano, porque sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Están los early adopters, los primeros que cambian las cosas, como Victoria, como ese vecino que va en bicicleta, y al final eso se propaga. Pues esa cadena de ejemplo es fundamental. Y al final, ¿qué le digo a las empresas? Bueno, pues no esperes a hacer el último. La transición ecológica es un tren que está pasando, sí o sí. Tenemos la oportunidad de ser los primeros, saltar a la locomotora de cabeza y liderar el proceso, o quedarnos cruzados de brazos y quedar relegados por la historia a la irrelevancia. Yo digo muchas veces que basta reunir a 2 españoles para tener 3 opiniones distintas, pero en este momento ya no hay tiempo para la excusa. Como dicen mis compañeras, no hay ni un minuto que perder. Se trata de supervivencia, pero también se trata de liderazgo y de liderazgo compartido. Yo os invito a todo el mundo a que deis el salto, que nos demos de la mano y tengamos esa satisfacción profunda de estar haciendo lo correcto. Desde Sustenta, desde Clima Limpio, desde con María Mendiluce, con Victoria, con vosotros mismos, estáis haciendo grandes pasos para crear esta plataforma de apoyo, pero sobre todo, y con esto termino, no solamente una plataforma, es una comunidad de visión. Gracias, Jesús. De hecho, en el chat están volcando preguntas que van dirigidas a SECAM, como dónde encontrar información sobre los grupos que están trabajándose dentro del foro de sostenibilidad. También hay preguntas sobre las herramientas que ha comentado María, dónde poder consultar para adherirse. Y la página web que ha comentado Jesús, para los que no sabemos inglés. Yo creo, Cristina, ya lo que haremos será hacer como un compendio de todas estas cuestiones que se han ido apuntando, y iremos poniendo los links destacados y a dónde hay que dirigirse, las iniciativas concretas. Haremos una especie de compilación y, como me parece que tenemos los correos de todos los asistentes, les remitiremos a todos el correo con todas estas cuestiones, porque hay varias preguntas relacionadas. Una pregunta, voy a pasarme, no sé, voy a ver si Cristina hace así y voy a ver si me puedo pasar 10 minutitos, puede ser, al alcalde, sobre todo por las personas de la clausura, por si tienen un compromiso después.
Pero hay dos preguntas interesantes, una para Ana Oregui, y es a nivel municipal, la compra pública verde, compra pública innovadora, si se está trabajando en esta línea. Y luego hay una para María, y yo con estas dos yo ya cerraría la mesa redonda. Bueno, con la compra pública innovadora, efectivamente, es algo que está impulsando mucho también IOBE desde la sociedad pública con las diferentes administraciones, y nosotros estamos metidos ahí también con ellos. La verdad es que intentamos colaborar mucho con el Gobierno en todas estas cuestiones y estamos trabajando en poner en marcha. Lo que pasa es que ahora no os puedo poner algún ejemplo concreto sobre el tema. Estamos trabajando y sobre todo lo que hacemos es ambientalizar pliegos. O sea, pues cuando sacamos lo que ellos dicen, le llaman así. Hacemos trabajos técnicos con los técnicos de IOBE para hacer esa ambientalización de pliegos, donde en función de lo que vayamos a comprar, pues por ejemplo, no sé, la compra de energía para todos los servicios municipales, o la cuestión de la flota, en fin, en cualquiera de estas cuestiones, pero también los productos de limpieza. Por ejemplo, se me ocurre los productos de limpieza que utilizamos en el ayuntamiento, pues que sean más sostenibles, que sean más amigables con el medio ambiente, que no dañen al medio. Entonces, todas esas cuestiones las metemos y las incorporamos, a veces como obligaciones y a veces como puntos a recibir, ¿no? También cuando en toda la materia de edificios, cuando sacamos, nosotros, por ejemplo, pues tenemos parcelas municipales y las enajenamos por concurso público para lo que sea, para oficinas o para empresas o para lo que sea. Pues lo que estamos haciendo ya es en los pliegos, lo que prima pues es que el edificio que se vaya a construir y la actividad que se vaya a desarrollar pues vaya en la línea de cero emisiones, tenga una serie de compromisos ambientales, certificaciones, etcétera, etcétera. Muy bien, ya es un gran paso. No sé dónde os habéis quedado. Para María es la pregunta ahora. ¿Cómo pasar de palabras y palabras a hechos, a compromisos por parte de las administraciones y de las empresas? ¿Qué barreras consideras que impiden avanzar más rápido y hay que tumbar? Vale. Bueno, la verdad es que es una pregunta para otra conferencia, ¿no? Una pregunta enorme. Mira, a mí lo que me ha gustado mucho de Ana es que ha dicho que durante todos estos años han ido cambiando los partidos políticos, ¿no? Pero que el compromiso se ha mantenido. Para mí, una de las barreras que más me molesta es la ideología. El cambio climático no tiene color, no es de un partido o de otro, es algo que nos afecta a todos. También hay ideología por parte de los grupos medioambientales, que dicen, no se puede invertir en la naturaleza porque así no estás haciendo tus tareas. Hay también ideología dentro de las empresas, porque algunas empresas lo tienen más fácil que otras, ¿no? Y dicen, no se debería permitir que esta otra empresa, que lo tiene más complicado, haga otras cosas, ¿no? Entonces, para mí, más que hablar de barreras, me parece que tenemos que hablar de qué son lo que facilitaría avanzar más rápidamente. Y como lo he dicho antes, hay dos temas que hablo mucho. Uno es el liderazgo compartido. Esto no es algo que un alcalde se ve, es que no es una cosa personalista, es algo que va más allá de una persona. Se necesita líderes en las empresas a todos los niveles, porque se puede trabajar en ArcelorMittal, en Sagunto y ser líder también. Es un liderazgo compartido. Yo esto hablo mucho con las grandes compañías y les digo, a mí me parece muy bien. Y es que pasó la semana pasada, hablé con la gente de Microsoft, Google y todos están sacando unos anuncios increíbles de lo que su empresa va a hacer. Y le digo, mira, yo pienso que está muy bien lo que estáis haciendo, pero realmente el mundo necesita que os pongáis de acuerdo, porque si os ponéis de acuerdo y colaboráis, podríamos ir mucho más lejos, ¿no? En vez de... hay áreas de competición, pero hay áreas de colaboración. Y ese es el segundo punto, la colaboración de lo más radical, una colaboración que en la política es entre partidos políticos y en la empresa entre competidores, y además colaboración público-privada. Yo sé que estos son grandes palabras, ¿no? Pero son grandes principios que en todos los niveles se pueden aplicar. El liderazgo empieza en casa,
y que tienes que mirar a la gente como lo que estáis haciendo allí, trabajar con otros, porque es en vuestro propio interés, porque los problemas que tenéis, sobre todo en lo que son las emisiones de la cadena de valor, es un problema compartido entre competidores. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María. Ya me he pasado 10 minutos del tiempo que nos habían dado para la mesa redonda y la verdad que es una pena, lo hemos calculado muy mal, porque ahora mismo está el chat haciendo muchísimas preguntas y la verdad que muchas y muy interesantes. Yo simplemente quisiera cerrar esta mesa agradeciendo la iniciativa al Foro de Sostenibilidad Ambiental de ASECAM, porque ha sido un poco como acercar todas estas cumbres climáticas que se realizan en Nueva York y en otros países, acercarlas un poco a la realidad del territorio, que es lo que se pretendía con este foro, ¿no? A un territorio como es Sagunto, donde tenemos grandes empresas, pequeñas empresas, donde tenemos un tejido empresarial con ganas de hacer cosas y por eso se ha constituido este foro. Y además también en un entorno, con un entorno natural y un patrimonio histórico y cultural muy cercano sobre el que las empresas también pueden ayudar a aportar soluciones con naturaleza, que era otra de las cosas que hemos comentado. Yo me quedo con dos palabras que son importantes y que las habéis mencionado y que en el territorio, la aplicación en el territorio es muy importante y es el liderazgo compartido que lo acaba de decir María y el compromiso compartido que lo ha comentado Ana. Yo creo que la verdad es que quiero daros las gracias a los tres. Ha sido un verdadero honor haber moderado esta mesa redonda y haber estado con vosotros y la verdad es que gracias a todos y sobre todo gracias a los asistentes que visto así desde la frialdad de la videoconferencia pues están ahí, se mantienen y ahora mismo están volcados con el chat. Les mandaremos, me comentan desde ASECAM que tienen un correo a comunicación@asecam.com. Repito, comunicación@asecam.com, por si desean información adicional de todas las intervenciones que han habido, información sobre el foro, le harán llegar información ya concreta para participar en grupos de trabajo y la verdad es que las empresas se animen y participen en estos grupos para conseguir algo así como lo de Vitoria o competir con Vitoria, ¿no? en esa categoría. Y muchísimas gracias. Yo le doy la palabra a Cristina y gracias. Bueno, pues Elisa, muchísimas gracias a ti. Se nota tu profesionalidad, tu motivación, tus ganas por transmitir lo que las asociaciones empresariales que tan perfectamente conoces pensamos y necesitamos en sostenibilidad ambiental. Gracias por conducir también a nuestros ponentes y por transmitir las preguntas de nuestros asociados. No ha sido fácil, pero sí que lo queríamos hacer corto para no perder a los asociados y que estuvieran ahí conectados. Yo creo que lo hemos conseguido, hemos mantenido a todos, incluso pues igual alguno se ha quedado con ganas de más, con lo cual ha estado genial. Bueno, muchísimas gracias también, por supuesto, a los ponentes de excepción que hemos tenido. La verdad es que algunos ha sido difícil conseguiros, pero ha sido un honor escucharos, habéis cumplido desde luego las expectativas. Yo me he anotado unas cosillas que me han llamado la atención. De María Mendiluce, las estrategias de sostenibilidad de cambio climático deben estar dentro de la estrategia de la empresa, me parece muy importante. Y el cambio climático no tiene ideología. Es algo que nosotros desde aquí lo decimos mucho, que las empresas lo sufrimos mucho y que creo que es muy importante interiorizarlo y contarlo. De Jesús Linares, lo tengo por aquí también, el cambio climático nos está dando avisos y hay que hacer caso de esos avisos, el tiempo se acaba y que seáis felices haciendo lo correcto. Eso me parece muy importante. Y bueno, de Ana Oregui, todo. Creo que nuestro alcalde habrá estado ahí escuchando atentamente todo lo que has contado, pero la verdad que, claro, has bajado al territorio
que al final era lo que a nosotros también nos interesaba mucho, tener ese ejemplo de ciudad, de capital verde, el ejemplo del Pacto Verde, los premios para las empresas ejemplares en sostenibilidad ambiental, la interrelación con la administración es muy importante, y las buenas prácticas de las empresas en la web. Eso me ha gustado mucho, que colguéis esas buenas prácticas. Bueno, en realidad me ha fascinado y yo no soy experta en la materia. Con lo cual, pues muchísimas gracias, y yo ahora sin más me gustaría disculpar a la directora general de Cambio Climático de la Generalitat Valenciana, Celsa Monros, que se ha tenido que desconectar, tenía una reunión urgente de repente y bueno, lamenta mucho no haber estado con nosotros. Ella también es una apasionada y bueno, creo que la podremos escuchar en alguna otra ocasión, y ya le cedo la palabra a nuestro alcalde Darío Moreno y le lanzo el guante, pues, de que tenemos que colaborar mucho y ponernos mucho las pilas para ser un ejemplo de capital verde como Vitoria. Darío, es tu momento. Bueno, pues muchas gracias a ASECAM, muchas gracias Cristina, muchas gracias a todos los participantes en esta jornada pensada precisamente para la sostenibilidad. Lamento el pequeño problema que hemos tenido ahora a última hora. No solemos utilizar Zoom en el ayuntamiento y hemos tenido algún problema técnico precisamente por ello. Pero bueno, de verdad que daros las gracias. Nosotros, por parte del ayuntamiento, la sostenibilidad obviamente es un tema que nos importa mucho, y la verdad es que ha habido aspectos en los que incluso nos hemos sorprendido. Yo llevo muy poco siendo alcalde, llevo poco más de un año, aspectos en los que nos ha sorprendido que no se hubiese trabajado anteriormente. Por ejemplo, en todo el aspecto energético, que es uno de los aspectos más importantes cuando hablamos de sostenibilidad. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que prácticamente las pocas actuaciones que se habían llevado a cabo en términos energéticos eran temas de eficiencia energética, pues un poco del tipo LED, ¿no? Pero requeríamos de una visión mucho más amplia y hemos iniciado ya esos estudios. Y una de las conclusiones de esos estudios precisamente ha sido un poco valorar cuál es nuestra huella de carbono y cuáles son nuestros consumos energéticos a nivel ciudad. Es cierto que el ayuntamiento, por supuesto, tiene que jugar un papel líder y dar ejemplo en un tema tan importante como este. Pero más allá de eso, los datos nos demuestran que nosotros solos no podemos tener el impacto que necesitamos en la sociedad. Cuando analizamos los consumos energéticos, un dato muy interesante es que solo alrededor de menos del 1% del consumo energético de la ciudad está ligada al ayuntamiento. Eso quiere decir que sumando todas las farolas, toda la iluminación de las calles, todo el consumo energético de los edificios municipales, polideportivos, etcétera, no llegamos al 1% del consumo total de la ciudad. En cambio, cuando miramos cómo se reparten esos porcentajes, más del 70% del consumo energético está ligado a la industria. Ello es una muestra, como digo, de que es importante ese papel del ayuntamiento por liderar un aspecto tan importante como el energético para la sostenibilidad, pero realmente si esas iniciativas no van acompañadas de todo lo que es el sector privado y particularmente en nuestra ciudad de la industria, lamentablemente pues nos quedaremos muy cortos. Cuando hablamos del impacto está claro que hablamos de que todo el mundo esté concienciado y de que en la medida de lo posible pues reduzcamos nuestro consumo, pero particularmente o ese cambio, esa transición energética llega también a la industria de forma decidida, siempre por supuesto con el apoyo de la parte pública, o realmente pues, no conseguiremos los objetivos que nos hemos marcado como sociedad y que nos hemos marcado incluso a altas instancias, ¿no? Desde el Acuerdo de París, ya viene desde hace tiempo que venimos comprometiéndonos a esas reducciones de emisiones y también esa transición energética. No conseguiremos este objetivo si no contamos con los agentes privados. Y para ello es muy importante que establezcamos los incentivos adecuados, que las instituciones a todos los niveles, el ayuntamiento también tiene mucho que decir. Por supuesto, la Generalitat a nivel autonómico, el gobierno central, que establezcamos los incentivos, que estén claras cuál es la normativa, ¿no? Que evitemos esas fluctuaciones que hemos visto en el pasado con respecto a la legislación existente en energías renovables, que demos seguridad jurídica y que al final creemos un ecosistema propicio para que esa transición energética se dé en la mejor de las situaciones, teniendo en cuenta un factor imprescindible, que es algo que yo siempre recuerdo cuando hablamos de temas empresariales y económicos, que es la competitividad de nuestras empresas. Hablamos de un mercado globalizado y, por tanto,
todo aquello que se haga no puede ser a base de incrementar los costes de los agentes privados, sino que tiene que ser precisamente pensando en un incremento de su competitividad que les permita no solo poder subsistir, sino poder continuar creciendo y expandirse en un mundo globalizado. Hemos hablado del aspecto energético. Bueno, estoy hablando ya ahora del aspecto energético, pero obviamente la sostenibilidad abarca mucho más allá. Podríamos hablar perfectamente de recursos hídricos, podríamos hablar también precisamente de esa vinculación con la sociedad y cómo es importante que exista esa conexión directa entre los agentes privados, entre las empresas y el ciudadano de a pie. Y al final, alrededor de todo ello, también gira en la responsabilidad social corporativa, ¿no? Pero de lo que hablamos al final, cuando hablamos de sostenibilidad, tiene que ir más allá del concepto de responsabilidad social corporativa. Agradecemos porque realmente tenemos mucha suerte con las empresas de nuestro municipio, se toma muy en serio la responsabilidad social corporativa y colaboran con eventos culturales, con eventos deportivos, con asociaciones, con entidades sin ánimo de lucro. Realmente les vemos, ¿no?, esa voluntad, pero lamentablemente cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que ir un paso más allá de ello. Tenemos que realmente incorporar ese concepto de sostenibilidad como parte del núcleo de las decisiones que se toman a nivel empresarial. Aquí tenemos además un gran tejido empresarial formado por pymes. Nunca se nos debe olvidar que la gran mayoría, en términos numéricos, de empresas que tenemos, no solo en nuestra comarca, sino también en toda España, son pequeñas y medianas empresas, y hay que pensar en ellas también cuando hablamos de sostenibilidad y de sus incentivos y de cómo incorporarlas a esta conversación, como hace ASECAM, y le agradezco mucho la labor a Cristina, que precisamente siempre tiene un poco este prisma. Y también, por supuesto, tenemos que pensar en nuestras grandes multinacionales que también tenemos aquí en la comarca y que muchas veces las decisiones no se toman realmente aquí, sino que el proyecto que se presente por parte de ese centro productivo tiene que ser discutido a altos niveles y posiblemente tenga que competir con otros proyectos en otros lugares. Todo ello hace que cuando hablemos de sostenibilidad tengamos que hablar desde múltiples puntos de vista, y teniendo en cuenta pues la complejidad del asunto y del tejido empresarial que nosotros tenemos y de esa labor que tenemos que realizar por parte de las entidades públicas. Lo que hemos visto hoy es al fin y al cabo un poco en esa dirección, ¿no? Iniciemos esa conversación, hablemos, reflexionemos, pensemos como desde el punto de vista empresarial, pero también desde el punto de vista público, qué es lo que podemos hacer por seguir avanzando en este tema. Así que, por mi parte, nada más, daros las gracias y deciros que el Ayuntamiento está aquí a vuestra disposición para continuar con iniciativas como esta y, por supuesto, con cualquier otra iniciativa que vaya en la línea de la sostenibilidad. Muchas gracias a todos y todas. Muy bien, pues damos por finalizada la jornada. Muchas gracias, Darío, gracias a todos. Y bueno, nos vemos en las siguientes actividades de ASECAM, que tenemos nuestro encuentro empresarial ya el 20 de octubre. Gracias.